Ok, procedo a compartir y bienvenida a la sesión 2. Eh, Hemos tenido la sesión ayer y ya los temas que habíamos abarcado resultan... Ay, ¿qué pasó? A ver, déjame checar. Aquí está. Esto es lo que habíamos abarcado en la clase de ayer. Habíamos hecho un repaso de conceptos de álgebra para fracciones parciales que van a servir todavía por la sesión 5 o 6. Habíamos visto un poquito de derivadas, un tanto recordatorio, pero no habíamos visto lo que era la parte de integración. Esto de integración lo vamos a ir avanzando mientras vamos resolviendo los ejercicios, como que haciendo un pequeño reminder, sobre todo la parte de integración por partes, porque quizás eso es lo que menos se ha hecho en los demás cursos, tipo cálculo multivariable. Recuerdo muy bien de que para lo que era integrales dobles siempre hacíamos sustitución, casi nunca hacíamos integración por partes. Y en el caso de cálculo de una variable, bueno, ya podríamos haberlo hecho bastante, pero ya pasó a ser regular tiempo, ¿no? Hablamos de curso de primer ciclo. Y estos son los temas tal cual de ecuaciones diferenciales. Hemos visto los conceptos, las generalidades, y ahora nos tocaría repasar lo que son variables separables y factor integrante. Y bueno, también aquí ya conocer otro campo que ya podemos clasificar las ecuaciones diferenciales entre exactas y no exactas. Ya. Pero eso va para la siguiente. Dentro del factor integrante hay dos conceptos o dos, digamos, dos tipos de ecuaciones que podemos comprender, aparte de las que hemos mencionado, que está ahí escrito. Y bueno, ahí tenemos también los modelos. Hemos repasado o hemos visto cómo es que se obtiene al final la función tras el modelo de Malthus. Hoy día también vamos a revisar lo que es el enfriamiento de Newton. Eso son los más importantes, puesto que por lo que había revisado de lo que hicieron en el curso último, hay otro modelo, pero la verdad es de que prácticamente sigue el mismo comportamiento, tiene el mismo desarrollo y todo, solamente que le han puesto un contexto diferente. Así que con conocer estos dos modelos es suficiente. Tal vez para culturizarse un poquito sea necesario recordar el otro, pero estos son los que, al menos procedimentalmente, terminan de explicar por completo ese tema. Hablamos de que los modelos de Malthus y de enfriamiento de Newton son modelos de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ya con lo que hemos visto ayer ya podemos saber a qué me refiero, ¿no? Lineales que respetaban dos condiciones, ¿no? Ahorita vamos a eso. Y de primer orden porque, bueno, la máxima derivada de esa ecuación diferencial es uno. O sea, la primera derivada de tal respecto a tal. Ese es primer orden. Y ya en la siguiente sesión abarcaremos las siguientes: logístico, circuito y sistema masa resorte, así como tanques. Que acá quiero ahondar un poquito más. También le llamamos mezclas. Ahí está. Entonces, vamos allí. Tenemos todo lo que es la definición y nos habíamos quedado, aquí está. ¿Qué es una ecuación diferencial lineal? Bueno, tiene una estructura así, muy parecida. Obviamente acá este es un modelo general. Muchas ocasiones las ecuaciones diferenciales lineales simplemente se van a contentar con ser algo así, con un diferencial de y sobre diferencial de x más 3y igual 5. Esto de acá respeta esta estructura de aquí abajo. Solamente que, bueno, acá hace el supuesto de que hay incluso muchos más, que esta ecuación diferencial tiene un grado mayor. Perdón, tiene un orden mayor, un orden n para ser específicos. Entonces, desde una ecuación diferencial bien chiquita hasta algo bien grande puede resultar ser una ecuación diferencial lineal, siempre y cuando considere esto, de que para tanto las derivadas como para la función incógnita, todo se encuentra en grado uno, o sea, todo se encuentra elevado a la una, nada más. Y otra, de que esos coeficientes que está al costadito, ese a sub uno, a sub n menos uno, y hasta A sub cero, todos ellos o bien toman valores constantes, o sea, números, o bien son dependientes, dependen de la variable independiente, justamente, en este caso de x. Si cumple esas dos condiciones, hablamos de ecuaciones diferenciales lineales.
Y hoy día vamos a tratar de resolver estos tipos de ecuaciones diferenciales lineales. Y por último, habíamos revisado lo que era el modelo de Malthus, que bueno, dice crecimiento poblacional, pero eso es, digámosle, el nombre que se le ha decidido poner, pero en general también abarca lo que es el tema de decrecimiento. Todo esto va a depender de cómo sea nuestro K. No sé si recuerdas que habíamos visto, ¿no? En este caso, cómo iba a ser el K. Este podía ser positivo o bien podía ser negativo. Y si en el caso teníamos de que era positivo, íbamos a ver un comportamiento creciente, un crecimiento. Y si en caso era negativo, íbamos a tener el caso, un decrecimiento, una disminución, ya sea de la población de personas, de bacterias o bien de compuestos químicos. Y eso lo vamos a ver ahorita con ejercicios. Entonces, en este punto es en el que nos hemos quedado. Y ya podríamos empezar a probar con dos ejercicios. Tengo uno de bacterias, bueno, entendiendo que somos de bio, y otra de carbono 14. Como habías dicho, eso ayudaba bastante a lo que, a determinar la edad, la antigüedad de distintos objetos, de distintos, por ejemplo, en arqueología se ve, por ejemplo, para lo que serían los cuerpos de reyes y todo ello, se puede estimar, así como de otros, o se puede, digamos, estimar la antigüedad de ciertas ofrendas. Bueno, ese ya es contexto. Entonces, acá nos hemos quedado. Voy a copiar esto de acá. O bueno, estoy buscando copiar. Mm, ya, ahí está. Ahí está. Ah, perfecto. No, no se movió todo. Dios. A ver, ahora sí. Ya. Teníamos acá el modelo de Malthus y habíamos hecho su deducción, ¿no? Teníamos acá abajito. Voy a hacerlo un poco más grueso. Ya, ahí está. Habíamos determinado al final de que de esta ecuación diferencial nosotros íbamos a obtener, a ver, un momento, ahí está. La población en función del tiempo era A, una constante A por E elevado a la K por el tiempo. Ya. Entonces, como vemos, tiene un comportamiento exponencial. Va creciendo de manera así, o bien si decrece, va a decrecer de una manera así. Y aquí es cuando ya podemos ya plantear nuestro primer problema. Por ejemplo, teníamos uno de bacterias, que te había dicho. A ver, primer ejercicio. Ahí está. Ejercicio. Entonces, sí. Eh, un problema muchas veces te va a incluir texto. O sea, yo siempre recomiendo de que sea, más vale, entre comillas, perder tiempo, entre comillas, perder tiempo leyendo el problema que salteándote todo ello y probablemente perder información importante. No dejes, no supongas cosas, siempre preocúpate por lo que te dan de información. Entonces, muchas veces te van a decir, la población de bacterias crece proporcionalmente a la cantidad presentes al mismo tiempo, al tiempo t. Eso que te están diciendo ya de frente de que hay un modelo Malthus. ¿Por qué? Te dicen, la población de bacterias, o sea, P en este caso, crece a una razón, o sea, ya crece a una razón. Estamos hablando de que estamos hablando de una derivada. Crece de manera proporcional a la cantidad de bacterias en un tiempo determinado. Entonces, con eso ya te están diciendo que hay un modelo de Malthus.
¿Sí o no? Eso probablemente son tres líneas que no te dan ningún dato matemático ni nada, pero tú leyendo las primeras líneas ya sabes de qué caso estamos hablando, así que ya tienes una idea del crecimiento o bien de crecimiento y ya solamente necesitas reemplazar valores. ¿Por qué? Porque ya después te dan los valores iniciales. Los valores iniciales. ¿Para qué te sirven los valores iniciales? Es para que, ya, tú puedes obtener tu solución. De hecho, lo que tenemos aquí arriba es una solución general, pero lo que siempre, en su gran mayoría de ocasiones, lo que te van a pedir es una solución particular. Y como habíamos visto la clase pasada, para que obtengamos una solución particular necesitamos valores iniciales. Entonces, acá los valores que te van a dar son los siguientes. Dice, después de 3 horas, se observa que hay 400 bacterias presentes. Entonces te dicen que la población en el tiempo 3 es igual a 400. Eso es lo que te dicen. Y ahora, otro dato más es de que la población a las 10 horas hay 2000. Y ya después la pregunta que ellos deseen no hacer. ¿Cuál es la cantidad inicial de bacterias? Ya, esa es su pregunta. ¿Cantidad inicial de bacterias? ¿Cómo podemos resolver eso? No estoy segura de que esos valores iniciales no sirvan porque están en tiempos diferentes. O sea, lo que yo había entendido es que necesitamos todo en un mismo tiempo, incluso la derivada, o sea, la variación del cambio la necesitamos en el mismo tiempo. Entonces, no estaría segura. Ya, mira, en este caso, siempre los valores que tú te vean o los datos que te provean siempre van a estar en relación a la cantidad de incógnitas que tú tienes en el problema, ¿no? Si, por ejemplo, tú en un problema tienes dos incógnitas, lo mínimo que necesitas son dos datos, ¿sí o no? O, por ejemplo, cuando tú tienes tres incógnitas, lo mínimo que tú necesitas son tres datos. O sea, siempre que tú tengas una cantidad de incógnitas, mínimo necesitas esa misma cantidad, pero de datos. Y en este caso, para el planteamiento, que es que en este caso hay una población que se comporta de esa forma, ¿no? A por E a la K por T, hay dos incógnitas. Tenemos una que es K y la otra que es A. Tenemos esas dos incógnitas. Y ahora, también ahora para adicionar, muchas veces estos datos que te dan no son valores iniciales, son datos generales. Acá lo que reconozco, acá tuve un error, te están dando simplemente datos. ¿Por qué? Porque especialmente en Malthus tú puedes resolverlo de distintas formas. Tú puedes con valores iniciales, ya, está bien, pero también en este caso con datos. ¿Por qué? Porque este Ah, claro. problema lo único que necesitas hacer es reemplazar. Ujú, sí, se puede reemplazar. Reemplazar y comparar, de hecho. ¿Por qué? Porque, mira, podemos reemplazarlo ahorita mismo. Te dicen, población en la hora 3 igual a 400. Entonces podemos decir ya, población igual a 400, pero eso es en la hora 3. A, E por, a la K por 3. Pero también, ahora, podemos decir de que la población en la hora 10 es 2000. A ver, ahí está. Hora 10 es 2000. Lo podemos pasar acá. 2000 bacterias, eso es en el tiempo 10. A por E a la K por 10.
Y ya, con esto la verdad que aparentemente no se puede hacer nada, pero cuando yo digo comparar, en este caso podemos dividir. Podemos hacer esto. Voy a dividir A por E a la 3K entre A por E a la 10K. Y eso es igual a ¿qué? A 400 sobre 2000, ¿sí o no? Y con esto, wow, se va las 2A, se van los ceros, hago mi simplificación cuarta, quinta, y ya sabemos cómo hacer estas operaciones, ¿no? Para lo que es la E. E es igual a 3K menos 10K menos 7K. Y esto es igual a 0,2. Una vez que yo he hecho esta comparación, ya puedo hallar la K. ¿Qué más tocaría aquí añadir? Podríamos poner todo en logaritmo neperiano, de esta forma. Se va, tenemos menos 7 por K, igual al logaritmo neperiano de 0,2. Y si ya terminamos, sería menos un séptimo por logaritmo neperiano de 0,2. Y eso sería nuestro resultado. A ver si es que fuera por la calculadora, ¿cuánto nos saldría? Ya, ahorita lo acabo de operar y saldría 0,23. Ese sería nuestro resultado, nuestra K. ¿Y qué podemos entender, qué podemos interpretar por esa K? Ya, lo más importante es que es positiva. Y si es positiva, indica de que es un modelo creciente. Están creciendo la cantidad de bacterias. Y tiene sentido, ¿no? Porque los datos nos dicen eso. En la tercera hora hay 400, en la décima hora hay 2000. Entonces, sí, has hecho el procedimiento correctamente. Si te saldría negativo y los datos te indican que en realidad está creciendo, entonces hay algo ahí que no está bien. Tal vez un signo que te hayas comido, tal vez, no sé, un error a la hora de copiar, etcétera. Ya. Pero la pregunta que te dicen es cantidad inicial de bacterias. Y nosotros sabemos o podemos entender de que la población es la cantidad inicial cuando el tiempo es igual a cero, ¿sí o no? El tiempo al inicio tiene la cantidad inicial de bacterias. Entonces, nosotros tenemos que hallar cuál es la cantidad inicial en el tiempo cero. Y eso vamos a hallar ahorita. Decimos, población. En función del tiempo ya podemos reemplazar unos cuantos valores. Es A elevado a la E por 0,23 t. Ahí ya he reemplazado el K. ¿Y aquí qué podemos hacer? Reemplazar el T con el cero. Claro, simplemente eso. Queremos saber la población inicial. A igual a 0,23 por cero. Ya. ¿Qué podemos sacar de eso? La población Bueno, inicial. elevado a la cero es uno, entonces, ajá, Ya. es igual Esto a. es importante. Siempre en la cantidad inicial, en el modelo de Malthus, siempre va a ser esa letra A que tengas al inicio. Pero ahora, ¿cómo podemos hallar eso? ¿Cómo crees? Con los datos que ya nos dieron. Ya. Podemos Utilizando reemplazar en cualquiera uno. de estos dos modelos. En cualquiera de estos dos casos Ajá. lo podemos reemplazar el K y ahí terminamos hallando cuál es el valor de A. Entonces, mira, yo voy a elegir el de 400 porque tiene menos números, así que es como que más digerible. 400 es igual a ¿qué? A A por E a la 23, 0,23. En este caso, ¿cuál era? El tiempo era 3 horas, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, operamos con la calculadora y tendríamos que ya ver cuál sería la cantidad inicial. ¿Cuánto saldría en este caso?
¿Cuánto saldría? A ver, es cuestión de dividir. Sí, estaba calculando. Si no dividí mal, me sale 105,94. 105,94. A ver, o a lo mejor soy yo el que está calculando mal acá. Pero, Ujú, 0,23 por 3. No, a mí me sale 200,63. a ver, A ver, es porque lo despejas, tienes tu 400 acá, lo divides, tienes tu E a la 0,69. Ahí está. ajá, ¿Qué? Pero entonces esa división es lo que te sale, ¿cuánto? ¿150 y algo? sí. Ah, no, espera, me confundí. Puse los datos mal. Me sale, sí, 200,63. Ay, 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 sí, cuidado con eso. Eso nada más. Sí, es que la verdad, la mayoría de errores en ecuaciones diferenciales son por eso, por errores a la hora de copiar. Porque teóricamente, la verdad, los chicos en general lo llegan a comprender, en general. Entonces, eh, ya, esos son. Al inicio teníamos 200,63, que bueno, ya en la vida real ya podríamos decir 200 bacterias, porque la mitad de una bacteria como que en sí no es que se pueda contar. Así que tenemos mínimo 200 bacterias. Entonces, esa sería nuestra respuesta al problema. Pero entonces, con esto ya vamos viendo unas cuantas cosas. Primero, la K determina si es un modelo de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? Si es positivo es crecimiento, si es negativo está decayendo. El A siempre nos refleja la cantidad inicial o población inicial, ya, y por tiempo inicial entiendo que es en el tiempo cero, ya sea 0 segundos, 0 horas, 0 minutos. Cada problema va a tener su unidad de tiempo que le parezca conveniente. Ahorita hemos visto horas, pero en otros casos podemos decir de que la población inicial a los 0 minutos es tal. Y ya todo el problema va a estar en esa unidad. No es que haya una unidad en específico que sea obligatorio. Eso también quiero que quede claro. Y por último, bueno, pues para la cantidad de incógnitas que tú tengas, en este caso Malthus, tiene siempre dos incógnitas, necesitas dos datos. Eso nada más sería. Eso es lo que hemos visto ahora con este ejercicio. Y ahora vamos a otro, también de modelo de Malthus, pero ya no de bacterias. Mira, si hemos podido hacer este de bacterias, lo mismo pasa con el caso de las personas. Lo que sí te podría mencionar son otros tipos de preguntas que te pueden hacer, como mm, ya pregunta más que todo con un tanto de que ya buscan tal vez inducir al error a la hora de copiar, como podría decirte, no sé, ¿cuál es te piden, haya los coeficientes, haya el valor K. Alguno de los ejercicios te piden eso, haya el valor K. Después de eso te podrían decir, ay, calcúlame la población en la hora 5. Ese es otro tipo de pregunta. O una más, te pueden decir, ¿cuál es el tiempo cuando la población llegue a 3.500 bacterias? ¿Cuál sería el tiempo? Entonces, son, digámosle, varias formas. Tú simplemente tienes que resolver el problema más o menos de esta manera y con eso obtendrás las dos incógnitas y de ahí ya podrás responder esta y también podrás responder esta de acá. Eso nada más. Siempre es resolver primero la ecuación diferencial, hallar las incógnitas y de ahí mira lo que te preguntan. Muchas veces. Esas serían las preguntas frecuentes. Pregunta frecuente, lo voy a poner por acá. Ya.
Ahora vamos a ver otro caso, pero este ya vamos a hablar del famoso carbono 14. Así lo dice, carbono 14. Entonces, yo te puedo plantear lo siguiente, no sé. El contexto del carbono 14 es de que cuando pasa el tiempo, este se va a ir desintegrando, se va desintegrando del cuerpo. Entonces, cuando te dicen modelo de Malthus, ¿tú cómo puedes decir esto? El desvanecimiento del carbono 14 del cuerpo es proporcional a la cantidad inicial de carbono 14 que tenía este. Eso es lo que, como tú le dirías, digamos, parafraseando el modelo de Malthus. En este caso, el decrecimiento o el crecimiento de carbono 14 general, siempre es de crecimiento por el contexto, es proporcional a la cantidad de carbono 14 que poseíamos al inicio. Ya, modelo de Malthus. Y por lo tanto ya sabemos más o menos su comportamiento, ¿no? Carbono 14 en el tiempo t es igual a por e a la k por t. Esa va a ser nuestra función. Entonces, te van a dar datos. Casi nunca te lo van a dar así como que de manera numérica, te lo van a poner en texto. Lo que tú tienes que hacer es interpretarlo. Entonces, acá por ejemplo te van a decir, la vida media del carbono 14 es igual a, ¿cuánto? No sé, 3.750 años o 3.730. No, 3.750. Ahí ya, años. Entonces, ahora te ponen otro dato más. Se encuentra un hueso fosilizado, ahí está, hueso fosilizado, que contiene el 0,1% de su cantidad original de carbono 14. Ya, esos son los datos que te han dado. Ahora, ¿qué te piden? ¿Cuál es la edad del fósil? Ya, estos son los datos. Este es el problema. Entonces, ¿cómo crees que pues, lo podríamos resolver? Voy a poner acá abajo. El tiempo de año. ¿Cómo dijiste? Se entrecortó. Ah, perdón, que sí, el tiempo está en función de los años, ¿no? Claro, en este caso, como estamos hablando de años, ya el problema se va a representar todo en tiempo años. Ok, ya, entonces, bueno, no sabría cómo interpretar el segundo dato. Lo vamos a ver. Mira, primero la función para no perdernos, tenemos esto. El carbono 14 en el tiempo es igual a, tiene esta función. Esta es su solución general. Entonces, el primer dato, ¿cómo lo ponemos? Vida media del carbono 14 es igual a 3.750 años. Esto quiere decir de que la cantidad, a ver, no está muy feo, lo voy a borrar. La cantidad cuando llega a los 3.750 años es igual a ¿qué? A la cantidad inicial
entre 2. Eso es lo que nos quiere decir, porque cuando uno llega a la vida media, eso quiere decir de que se ha llegado a la mitad de lo que se tenía al inicio. A eso es a lo que se refiere. Esa es la manera en cómo se interpreta el primer dato. Porque muchas veces ha pasado que cuando te dicen vida media, entiendes de que entonces la vida media ha pasado la mitad de vida, entonces la mitad de tiempo, cuando no es así. En este caso, se entiende de que cuando hablamos de vida media es la mitad de la cantidad inicial. Eso es a lo que se refieren. En este caso tenemos la mitad de carbono 14 que se tenía al inicio. O sea, en el tiempo 3750. Ahora, el hueso fosilizado contiene el 0,1% de la cantidad original de carbono 14. Ya, a ver, ¿cómo lo podríamos resolver eso? Ah, ok. Entonces para un tiempo T que no tenemos que hallar, este, la T es igual al 0,1% de la cantidad inicial. Oli. Ok, entonces, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Ah, ya, es que para un tiempo T eh, era igual al 0,1. Bueno, para un tiempo T que tenemos que hallar es del hueso C es igual al 0,1% de la cantidad inicial, ¿no? Sí, pues te están diciendo con eso de que actualmente tenemos esto, el 0,01%. Entonces, algo así como 0,1 sobre 100 de la cantidad inicial, sería A sub cero. ¿Por qué? Porque sabemos de que A, o bueno, siendo queriendo ser un poquito más específicos, acá lo voy a poner, cuando la cantidad está en el tiempo cero, habíamos visto en el anterior problema de que lo que quedaba en el tiempo cero era A. Y yo le puedo llamar A sub cero también, como decir cantidad inicial. ¿Sí o no? Claro, Eso es lo que nos dan, eso es en pero sí lo que tipo nos no dan como tendríamos más dato. variables. ¿Cómo dices? O sea, no es mejor ponerle esto para no tener tantas variables. Sí, mejor. Ahí no lo había visto. Entonces, vamos a reemplazarlo así desde el inicio. Acá vamos a poner cantidad sub cero y acá también, igualmente. Ahí está, ya, todo se encuentra con la misma variable. Entonces, esa es la forma en la que ya tenemos interpretados nuestros dos datos y ahora podemos ya resolver. ¿Por qué, por qué creemos de que ya con estos datos es suficiente? Porque sucede de que cuando nosotros reemplacemos esto en la ecuación de aquí, se va a eliminar esto y todo esto acá, ¿no? ¿Ves? Se van a simplificar. Eso es lo que va a pasar. Pero primero, para poder nosotros hacer eso, tenemos que hallar nuestro coeficiente de K. Y para eso vamos a usar nuestro primer dato. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Nos dicen de que la cantidad de carbono 14 en el año 3000, o bueno, ya cuando pasa un tiempo de 3750 años, es la cantidad inicial entre 2. Vamos a reemplazar. Cantidad inicial entre 2 es igual a cantidad inicial por E a la K por 3750. Como ves, se van a eliminar. Y ya después ya podemos aplicar logaritmo de un medio sobre igual a logaritmo neperiano de E elevado a la K por 3750. Se elimina y lo que vamos a obtener es K, que es igual al logaritmo neperiano de un medio, ¿sobre qué? Sobre 3750. ¿Esto qué nos va a dar? ¿Cuál sería nuestro valor allí? Me sale
menos 1,85 por 10 a la menos 4. Ya, sí está bien. Sería ese. -1,85, claro, es aproximado, por 10 a la menos 4. Ya si lo queremos poner bien, así sin este número de allí, sería menos 0,00 -0,01, ya. Así serían. Y ahí ya lo estoy aproximando. Ese sería nuestro coeficiente K. Y como has visto, sale negativo. Y tiene sentido porque siempre hemos dicho de que con carbono Sí, 14 este se va cada vez desintegrando más y más y más. Entonces, ya, va disminuyendo. Y ya tenemos nuestra constante, nuestra primera incógnita K resuelta. Y ahora, ¿necesitamos hallar la otra incógnita, el C sub cero? La verdad es que no, porque vamos a simplificarlo con el segundo dato. Y acá va. Ahora vamos a utilizar el segundo dato. Vamos a reemplazar 0,1 sobre 100 igual a la cantidad cero. Te están pidiendo el tiempo en el que esto sucede. Entonces, vamos a poner C sub cero por E elevado a la menos 0,00019 por tiempo. Y como ves, de nuevo se va a ir. No hay necesidad en este caso de conocer ambas incógnitas. Por eso es de que el dato varía. En el otro ya te estaban hablando de dos valores en dos tiempos determinados, mientras de que ahora solo te dan un valor en un tiempo, si no, te dan la vida media, mientras que el otro ya de frente te pide la cantidad de ahora, pero todo en función de la cantidad inicial. O sea, ya es un poquito, ahí ya vas viendo cómo es que vas a resolver cada uno de los ejercicios, porque dependiendo de la cantidad, o dependiendo, mejor dicho, del tipo de dato que te dan, tú vas a realizar un procedimiento diferente. En este caso, por ejemplo, solo necesitamos hallar la K. El otro simplemente se va a ir eliminando. Y aquí ya, bueno, simplemente repetimos logaritmo neperiano de 0,1 entre 100, logaritmo neperiano de e a la menos 0,00019 por t, se va y vamos a tener al final esto. Esto igual a tiempo. ¿Y cuál sería nuestro valor del tiempo? A ver, ¿cuál es lo que te sale? espera, creo que tengo un error. Ay, ahora sí, ¿Cuánto te sale? 36.300. Me, sal- me sale 36.356,61. Ya, ya, eso es. Tenemos que el tiempo es igual a 36.356. Bueno, si quieren ser bien puristas, ya dicen ya. Exactamente tenemos 36.356 años completos. Entonces, Sí, ahí tienes. sí. No sé qué me había, o sea, creo que me había equivocado. Creo que me había equivocado con unos cuantos ceros porque me salía como 36,31, algo así. Ah, ya, ya. Entonces seguramente aquí, ¿no? Es así de allí. Sí. Ya bueno, sí suele pasar. Eso sería la cantidad es la antigüedad, en este caso del hueso fosilizado. Y así es como se estima la edad, la antigüedad de las cosas. Ya, eso ya es de la edad de piedra, pues. Entonces, ahí ya tenemos nuestros dos ejercicios aplicando un modelo de Malthus. Pero ahora toca presentar otro modelo. Este es ya modelo de enfriamiento de Newton.
Ahora, modelo de enfriamiento, ya, pero también también representa contexto de calentamiento. No es de que solamente sea enfriamiento. Así como cuando el otro te dice que es un modelo de crecimiento poblacional, ya, también mide de crecimiento en realidad. Entonces, este le han llamado así, modelo de enfriamiento de Newton. Y esto respeta lo que es el equilibrio térmico, o lo que tal vez ya vean en termodinámica, que es de que siempre el cuerpo caliente es el que va a pasar energía al cuerpo frío. Eso es lo que siempre va a pasar, no va a pasar al revés. Al menos de manera espontánea eso no va a suceder. No, no vas a ver, es prácticamente muy improbable, muy poco probable de que del cuerpo frío vaya a pasar al cuerpo caliente energía. Eso no pasa. Generalmente es al revés. Del cuerpo caliente se pasa energía al cuerpo frío. Entonces, eso es más o menos el principio de lo que es el modelo de enfriamiento de Newton. Y acá lo vamos a poner. El modelo básicamente te dice esto. De la rapidez en la que un cuerpo cambia su temperatura va a ser proporcional a una diferencia entre la temperatura del cuerpo, uno, y la del medio ambiente que lo rodea. Entonces, va a ser muy parecido al modelo de Malthus, pero no es lo mismo. Te dice, la variación de la temperatura en el tiempo va a ser proporcional a la diferencia. O sea, en este caso vamos a ver una resta. ¿Entre qué? Entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente, que le voy a poner acá como T sub m. Ese es nuestro modelo. Esta es nuestra ecuación diferencial. ¿Qué podemos decir de esta ecuación diferencial? Ya, es una ecuación diferencial lineal, porque tenemos de que todo se encuentra en grado uno y todos los coeficientes son, bueno, constantes, así que son valores numéricos. Así que ahí tenemos ya una ecuación diferencial de tipo lineal de orden uno también, porque solamente hay una primera derivada, no hay más. Es autónoma porque la variable independiente no aparece, no ves acá el t minúscula, solamente ves la función incógnita. Así que esto también es una ecuación diferencial autónoma, no depende del tiempo en particular. O sea, no es afectada en el tiempo. Entonces, se parece bastante a lo que habíamos visto antes de, aquí está, de modelo de Malthus. Es bien parecido. Lo único que cambia es de que ahora estamos hablando de una diferencia. Temperatura ambiente siempre va a ser un valor numérico constante. Puede ser, por ejemplo, no sé, te dicen, en el ambiente o en el cielo la temperatura es de 25 grados Celsius. Ya, esa va a ser tu temperatura ambiente. O te dicen, una taza de café se encuentra en una refri. Por alguna razón random se encuentra en una refri y se encuentra a 2 grados Celsius. Ya, esa sería tu temperatura ambiente. Entonces, esos son los datos que te van a dar. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Nuevamente, mediante el método de variables Separamos separables. variables, ¿no? ¿Cómo dijiste? Sí, esa es la separar variables. Ajá. ¿Eso qué quería decir? Que para un lado íbamos a poner todo lo que era respecto a la función incógnita y para el otro todo lo que respectaba a la variable independiente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente ponemos uno sobre la temperatura menos la temperatura ambiente, diferencial de t, y por el otro la k, diferencial del tiempo. Y procedemos a integrar. Entonces, esto nos saldría algo así. Nuestro logaritmo neperiano de t menos la temperatura ambiente y por el otro tendríamos nuestra k por t más una constante aleatoria. Elevamos toda la e, nos sale t menos m igual a por e a la k por t. Y aquí simplemente ya lo restamos.
tenemos de que la temperatura en función del tiempo va a ser igual a ¿qué? A la temperatura inicial más esto. Como ves, ya no es lo mismo que teníamos al inicio, es algo diferente. No es el modelo de Malthus, en este caso ya tenemos una temperatura por la que partir. Tenemos la temperatura del ambiente más una cantidad determinada. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo está bien? Sí, todo está claro. Ya. Ahora, ¿qué más cosas podemos sacar de esto? En el caso de otras diferencias respecto al modelo de Malthus, a ver, déjame checar, déjame checar. Mm, a ver, a ver, no. Acá tenemos algo. Nuestro modelo sería este. Temperatura de tiempo igual a... A ver, acá hay algo que no me cuadra. Dame un toque. Y una Ya. cosita. Ya está. Entonces, se va. Y este va a ser nuestro modelo. Está. Ahora, veamos las diferencias que tenía respecto a lo que era el modelo de Malthus. En el caso de Malthus teníamos de que nuestra constante K podía ser positivo o negativo, ¿sí o no? Para representar o bien crecimiento o decrecimiento. En este caso, la diferencia principal es de que en el modelo de enfriamiento de Newton, sea o enfriamiento tal cual, o sea, calentamiento, vamos a ver de que la constante K, o mejor dicho, la incógnita K, siempre va a tener que salir negativo. Eso ya, bueno, ya tiene que ver mucho por la forma en cómo está diseñado justamente esta ecuación, esta función, pero, o sea, esto no condiciona nada. Puede ser positivo o negativo, igualmente te va a salir el resultado. Tiene que ser lógico. Si es que acaso te sale que la constante K es positiva, es porque hay algo que no estás o bien interpretando bien o bien algún error de cálculo. Y lo podemos probar tal vez con un ejercicio. A ver, acá voy a poner tres ejercicio. Entonces, mira, también en este caso vamos a ver de que hay distintas unidades de temperatura, ¿no? Tenemos grados Celsius, tenemos los grados Fahrenheit, tenemos los grados Kelvin, y la verdad no hay problema, siempre y cuando, dependiendo del problema que te pidan, del dato que te pidan, o mejor dicho, dependiendo de la pregunta, tú vas a utilizar la unidad que sea conveniente. Si todos los datos te dan, por ejemplo, en Fahrenheit y no te dicen nada más, entonces todo lo operas en grados Fahrenheit. Pero si, por ejemplo, te dan todo en Fahrenheit, te piden la respuesta en grados Celsius, en grados Celsius,
Simplemente lo que tienes que hacer es realizar la conversión de Fahrenheit a Celsius y de ahí realizar todo el problema. Aunque eso muy pocas veces sucede. Generalmente te dan todo en una determinada unidad y no te dicen nada más. Por lo que se entiende de que el resultado lo necesitas presentar en esas mismas unidades. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejercicio. Un cuerpo que tiene una temperatura, por ejemplo, de 70 grados Fahrenheit, se deposita en un lugar donde la temperatura se mantiene a 40 Fahrenheit. Ya, entonces dime, ¿cuál sería la temperatura en un determinado tiempo? En este caso, en el tiempo cero, porque es el tiempo inicial. ¿Y cuál sería la temperatura ambiente? He mencionado dos datos, 70 Fahrenheit y 40 Fahrenheit. ¿Cuál sería cuál? Ah, ¿puedes repetir de nuevo? Ya. Un cuerpo que tiene temperatura de 70 Fahrenheit es depositado en un lugar donde la temperatura se mantiene a 40 Fahrenheit. Ah, ok. Entonces la temperatura del ambiente sería 40 Ya, sí. Temperatura ambiente es 40 Fahrenheit. y la, tem- ah, Y bueno, la y la otra, temperatura la del cuerpo. temperatura inicial del cuerpo es 70. Ajá. Ya, ahí está. Ya, esos datos ya tenemos. Y ahora nos dicen uno más. Dice, después de 3 minutos, la temperatura del cuerpo ha disminuido a 60 Fahrenheit. La temperatura en tiempo 3 minutos es igual a 60 Fahrenheit. Ahora, nos preguntan dos cosas. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? Y por último, ¿cuánto tiempo pasará para que el cuerpo tenga 50 Fahrenheit? A ver, para que el cuerpo tenga 50 Fahrenheit, ¿cuánto será el tiempo? Ya. Esas son las dos preguntas que te piden. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Solución. Ah, primero creo que deberíamos reemplazar todos los datos en el modelo. Claro, tenemos que nuestro modelo es este. A ver, la temperatura en un determinado tiempo era igual a que la temperatura del medio ambiente más A por E elevado a la K por tiempo. Ya, eso era. ¿Qué datos podíamos poner? Ya, bueno, teníamos este dato, la temperatura medioambiental, 40 Fahrenheit. Ahí ya vamos reemplazando uno. Es igual a 40 más A por E elevado a la K por T. Ya, nos quedan dos incógnitas, nos sobran, mejor dicho, dos datos. Ya, suficiente. Entonces, vamos a reemplazar. Nos dicen que en el tiempo cero hay 70. Ya, es igual a 40 más A por E elevado a la Ah, K. no. Ah, no sería 70. En... No, en este caso no. Mira, aquí está otro truco. ¿Por qué? Nos dicen de que la temperatura en el tiempo inicial es 70. Y si lo evaluamos en la función, resulta de que nuestro A no va a salir 70. Esto se va y nos va a salir otra cosa. Nos va a salir 70 menos 40, A igual 30. Y acá hay algo interesante. Resulta de que la función en realidad es temperatura en función del tiempo igual a la temperatura media más una diferencia. La temperatura inicial menos la temperatura ambiental elevado por E elevado a la K por T. Esto es. Esta es la norma para modelo de enfriamiento de Newton. Esto es lo que pasa. En el caso de Malthus era muy sencillo. Tú ya sabías de que esa A que estaba al costado de lo que era la E, el modelo exponencial, era la cantidad inicial. Pero en este caso, ese A que aparecía al inicio no es la cantidad inicial, sino la diferencia que hay entre esa cantidad inicial y la temperatura ambiente. Entonces, ahí es donde ya se da la diferencia, otra diferencia que hay entre enfriamiento de Newton y modelo de crecimiento.
Entonces, ¿eso quedó claro? Sí, gracias. Ya bien. Entonces, ya resolvimos una incógnita. Tenemos de que A es 30. Ya lo podemos reemplazar. Tenemos temperatura igual a ¿qué? Igual a 40 más 30 por E a la K por tiempo. Y para terminar de definir nuestra función, teníamos el siguiente dato, ¿no? Que la temperatura a los 3 minutos es 60. Entonces reemplazamos. 60 igual a 40 más 30 por E elevado a la K por tiempo 3 me parece, ¿no? Tiempo 3. Ahí está. Tiempo 3. Procedemos a restar 60 menos 40, 20. 20 entre 30, 2 tercios. 2 tercios es igual a E elevado a la 3K. Le ponemos logaritmo de periodo a ambos casos. Se nos va. Y tenemos de que K es igual a un tercio por el logaritmo de periano de 2 tercios. ¿Cuánto saldría eso? Sale menos 0,14, Bien, menos 0,14. redondeando. Claro, claro. En realidad es 0,135. Está bien la aproximación. Ahora, por ejemplo, otra recomendación para los exámenes y todo. eh, por ejemplo, para los quizzes, tengo entendido que te dicen la cantidad de decimales máxima que te pidan. Siempre cumple eso. Y ahora, para el caso de exámenes escritos, también probablemente te den las indicaciones. Y si en caso no te las dan, máximo, no hay problema. Puedes hacer una correcta aproximación con cuatro cifras decimales. Cuatro cifras decimales yo creo que ya es una cantidad importante, es una buena cantidad para poder hacer una aproximación fidedigna, porque si, por ejemplo, aproxima de 0,135 a 0,14, de todas maneras es una cantidad considerable hablando de, en este caso, cuestiones diferenciales y que los valores se encuentran uno tras otro. Entonces, siempre tratar de hacer esa aproximación de hasta cuatro cifras decimales. Y si en el examen te piden otra cosa, ya bueno, haces lo que te piden en el examen o en el quiz. Pero por ahora, para no complicarnos en la operación, vamos a dejarlo allí, menos 0,14. Y tiene sentido, ¿no? Tenemos que la K es un valor negativo. Pero ahora, ahorita estamos viendo un enfriamiento. Pero ¿qué pasaría si hubiera sido al revés? Eso lo vamos a ver ahorita. Ya. Nuestra función final, ya con los datos, todo, nos saldría así. Más 40 más 30 por E a la menos 0,14 tiempo. Este sería nuestra función final. Y ya en base a ello ya respondemos nuestras dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál era? La temperatura en el tiempo 5, en el minuto 5, perdón. ¿Cuál sería eso? Solo es cuestión de reemplazar. Ah, Me sale 54,898. Ya está bien. 54,898 Fahrenheit. Siempre con las unidades, es importante. Ya, esa es la resolución a la primera pregunta. Ahora, la segunda, ¿cuál era? ¿Cuál era el tiempo en el que la temperatura del cuerpo llegaba a 50 Fahrenheit?
Para ello, ya sabes, simplemente tocaba reemplazar aquí en la función y ya ir despejando hasta encontrar t. ¿Cuánto nos salía ese tiempo? Sale 8,138. ¿Cuánto dices? 8,138. ¿Sí segura? A ver, a mí me salió un tiempo diferente. A Era ver, con 50 Fahrenheit, menos 40 10, entre 30 un tercio. Logaritmo de un tercio entre menos 0,14. ajá. A ver, creo que lo estoy haciendo mal. Logaritmo de un tercio entre menos 0,14. A mí me sale 7,847. Ah, ok, es que yo lo hice con menos, espera, Ah, no lo hiciste con 0,14, lo hiciste con valores más pequeños. sí. Ah, ya, ya, ya. Ah, esa es la diferencia, sí, no hay problema. Bueno, yo estoy usando tal cual el valor de 0,14. Entonces, para este Ujú. dato, Como, utilizando o ese sea, como dato, dijiste de los decimales, claro, claro. Sí, solamente que ya lo decidí dejar, ya para las siguientes ya lo mantenemos así con cuatro cifras ya. decimales. 7,487 minutos. Bien, con esto ya tienes resuelto un problema. Esto fácil en un quiz o bueno, en un GDS, que creo que es muy famoso ya esto en GDS, que te den tal vez cuatro preguntas con un determinado periodo de tiempo. Me parece que te podrían dar fácil 3 puntos o 4 puntos por resolver un problema de este tipo. Así con esas dos preguntitas, ¿no? Te dicen, tío, evalúa la temperatura en estos minutos y digámosle, ¿en qué tiempo la temperatura llega a 30 Fahrenheit? Ya. Obviamente, primero resuelves el problema, ya tienes aquí ya los modelos. Este sobre todo es crucial. Y el de Malthus igualito ya lo tienes. Entonces, solo quedaría reemplazar, aprovechar los datos que te dan, interpretarlos bien y obtienes tu solución particular. Y de ahí ya obtienes lo que te piden en las preguntas. Y bueno, como te había dicho, todo este caso ya es un modelo de enfriamiento, tal cual, porque está disminuyendo la temperatura. De 70 grados Fahrenheit pasa, en este caso, a 50 grados Fahrenheit, ¿no? En 7,847 minutos. Pero, ¿qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Qué pasa si en lugar de disminuir la temperatura, hubiera un calentamiento? Entonces, ¿qué pasaría con el K? Hagámosle una prueba. Vamos a cambiar un poco los datos. Ya, la temperatura inicial la voy a dejar en 70. La temperatura media, ahora sí, no puede ser menor, tiene que ser mayor. Voy a poner 100 grados Fahrenheit. Y voy a decir, por ejemplo, que la temperatura en el minuto 2 es de 75. Ya, este ya es un caso diferente. Este es un caso de calentamiento. Se está calentando. Entonces, vamos a poner primero nuestra función. Temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura del ambiente más la diferencia, que era temperatura en el tiempo cero menos la temperatura ambiente por E elevado a la K por T. Ya, ese era nuestro modelo. Vamos a reemplazar ciertas cositas. Temperatura inicial es igual a 100 más 70 menos 100 menos 30. Ya está. Y ahora solo nos queda reemplazar este valor de aquí para poder obtener nuestro valor de K.
A ver, 75 Fahrenheit igual a 100 menos 30 por E a la 2K. A ver, ¿qué nos saldría? Menos 25, menos 25 entre menos 30. Aplicamos logaritmo, sería menos logaritmo de 5 sextos igual a 2K. ¿Y cuál sería nuestro valor resultante? Menos 0,091. Menos 0,091. Como ves, la Sigue constante acá negativo. sigue siendo negativa. Sea un modelo de calentamiento o sea un modelo de enfriamiento, justamente para este modelo, la constante K siempre te va a salir negativa, siempre te debe salir negativa. Si te sale positiva, entonces hay algo que no está cuadrando. Rompiste la ley de la física ahí. En donde sí puede ser o positivo o negativo y determina si es crecimiento o enfriamiento, eso es el modelo de Malthus. Pero en enfriamiento de Newton, no, siempre va a ser negativo. Entonces, ¿quedó claro ahí esos dos modelos? Sí, Ya, perfecto. Entonces, con eso ya tenemos dos primeras representaciones de la realidad. En las siguientes sesiones vamos a ver otros modelos, ya tal vez yendo a los modelos no lineales, que ya sabemos cuáles son las condiciones para que eso suceda. Y ahora vamos a entrar a ecuaciones diferenciales. Mm, ya, vamos a entrar primero a cómo resolver ecuaciones diferenciales con variables separables. En sí, esos dos modelos son casos en los que ya podemos resolverlo con variables separables. Ya, de hecho, ya lo hemos hecho. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tal vez, no sé, me dan un casito un poquito más complejo? O sea, tipo, a ver, busquemos resolver algo así. Mm, diferencial de y en función de x, no, derivada de y en función de x, igual a seno de xy. ¿Esto es separable o no separable? creo que no es separable. No se puede separar, porque esta de acá no hay forma en que lo separes. No se puede. Si fuera esto, ¿sería separable o no? No estoy segura si hay alguna propiedad A con ver, senos. si hacemos eso o aplicamos propiedad sería así. Ah, Pero me parece que tampoco, ¿verdad? Porque salen productos con ambas variables, pero hay una suma de por medio. Entonces no es como que hay una forma de poder agrupar todo para un lado sin que quede también uno de los componentes también opuestos. No es separable tampoco. claro. Entonces ahí ya es un poco ya un jueguito. En cambio, si es que por ejemplo hago esto, ¿es separable o no? Sí, ahí sí. Claro, sí, porque lo puedes despejar, ¿no? Tienes tu uno sobre y por diferencial de y igual a x diferencial de x. Ya, claro, esa es la idea siempre, que para un lado pongas todo lo que esté en función de una variable y en el otro lado el que esté respecto a la otra variable. En este caso, todo lo de y para un lado, todo lo de x para el otro. Eso es simplemente el método de variables separables. Después de que haces esto, agrupas todo para un lado y los otros, los iguales para el otro, haces el proceso de integración. Y una vez que integras, ya encontrarás tu función.
en función de la variable independiente. Tu y en función de x, en este caso. Esa es la forma en cómo se resuelven ecuaciones diferenciales con variables separables. Pero ahora, como ya viste, hay casos en los cuales no se puede resolver ecuaciones diferenciales con variables separables. Entonces ahí empleamos otra cosa. Empleamos un factor integrante. Factor integrante, ¿por qué le llaman así? Porque, bueno, es un factor que te va a permitir que, o sea, como es un factor el cual tras multiplicar a toda tu ecuación diferencial con eso, te va a permitir integrar y obtener tu función al final. Esa es la justificación de la existencia de un factor integrante. A toda tu ecuación diferencial lo vas a multiplicar por eso y después de ello lo vas a integrar. Y una vez que integres, vas a encontrar tu función incógnita. Esa es su función. Ya. Pero vamos primero con el subtítulo, ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y más o menos ya sabemos cómo va a ser la estructura, ¿no? De esta ecuación diferencial, porque ya hemos visto un poquito las condiciones para que una ecuación diferencial sea lineal. Ahora lo voy a simplificar un poco. Voy a poner de frente el coeficiente a sub 1 en función de x por la derivada de y en función de x más a sub 0 en función de x por la función incógnita. Todo esto igual a ¿qué? A un g de x. Ya. A ver, ¿es ecuación diferencial lineal, sí o no? Sí, Ya, sí, es correcto. ¿Por qué? Porque su derivada de y la función incógnita y tienen grado 1. Ya, ahí cumple una condición. Y la otra es de que estos coeficientes son independientes. No, perdón, son constantes, o bien van a ser constantes o bien van a estar en función de x, como acá detalla. Lo máximo que pueden estar es dependientes de la variable independiente, en función de x. Entonces, con esto ya vemos de que es una ecuación diferencial lineal. Y ahora, ¿por qué digo de primer orden? Porque solamente hay una primera derivada, no hay más. Si hubiera ya aquí una segunda derivada, ponte así, ya estamos ya no hablando de primer orden, segundo orden, ya estaríamos diciendo. Y por el otro lado tenemos un g de x. Esto va a marcar un antes y un después en el curso. Si este g de x es igual a cero, estamos hablando de una ecuación diferencial de primer orden homogénea. En cambio, si vemos que es distinto de cero, vamos a decir que estamos ante una ecuación diferencial no homogénea. Eso que quede claro. Si es igual a cero, es homogénea. Si es distinto de cero, es no homogénea. ¿Ya? Lo voy a englobar con un rectángulo. Esta es la forma en la que muchas veces vamos a encontrar nuestras ecuaciones. Pero para poder hallar nuestro factor integrante, no vamos a poder resolverlo de esta forma. Tenemos primero que obtener su forma estándar. Forma estándar. ¿Qué sucede con la forma estándar? Simplemente una forma estándar es aquella en la cual el máximo orden tiene como coeficiente el valor 1, nada más. Y en este caso, ustedes están viendo de que la derivada de y en función de x tiene como coeficiente a sub 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo divido todo sobre a sub 1 en función de x. Lo multiplico, mejor dicho, en este caso. espera, ¿puedes repetir eso? Eso último. Ah, ya, ya. La forma estándar es cuando el máximo orden de esta ecuación diferencial lineal tiene como coeficiente a la unidad, a 1. Y ya pues, en este caso, al inicio no tenemos eso. Tenemos de que su coeficiente es de a sub 1 en función de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminarlo. ¿Y cómo hago eso? Multiplicándolo por su inversa a toda la ecuación diferencial. Y esa es
Una vez que yo haga eso, voy a tener esta forma. Diferencial de y en función de x más p de x en función de por y igual a q de x. Y esto es, señoras y señores, mi función estándar, mi forma estándar. Como ves, ya ahora sí el coeficiente de y, de la derivada de y en función de x es igual a es 1. Entonces ya, ahora sí, estamos ante nuestra forma estándar. Y como ya lo tenemos, podemos hacer nuestro factor integrante. Ya, ¿cómo podemos nosotros determinar nuestro factor integrante? Para el factor integrante nosotros le vamos a llamar así, mu, en función de x, claro, va a ser igual a ¿qué? A e elevado a la integral de p en función de x, diferencial de x. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuál es la característica de este factor integrante? ¿Cuál es la particularidad? Pues sucede de que si nosotros derivamos este factor integrante, esto va a ser igual a el factor integrante tal cual multiplicado por p de x. Esa es su particularidad. Voy a poner aquí importante. Pero la manera en cómo lo vamos a encontrar es esto. Y ya, es esta integral que tienen ahí, integral de p de x, derivada diferencial de x, va a ser más fácil o más difícil dependiendo de qué sea justamente este p de x. Si es un valor constante, va a ser pan comido. Si es un número, va a ser pan comido. Si, por ejemplo, te sale seno de x, ya también va a ser sencillo porque es parte de la tabla de integrales que se conoce. Pero si, por ejemplo, no sé, te sale que es e a la x, también ya en este caso va a ser sencillo, pero ya hablamos de, si hablamos, por ejemplo, no sé, de x, seno de x, y ahí ya no se va a poder resolver tan sencillamente. Ahí vamos a tener que aplicar nuestros métodos de sustitución, integración por partes. Entonces, va a depender mucho esa integral de qué tan fácil o tan difícil es de resolver, es dependiendo de ese p de x. ¿Hasta ahí todo queda claro? Sí, Ya, eh, para aclarar, el factor se multiplicaba en en la, bueno, en las ecuaciones donde no se podían separar las variables, ¿no? claro. Solo ahí, ya. Sí, el método de factor integrante se utiliza cuando no, cuando esta ecuación diferencial lineal no se puede resolver por variable separable. Por eso la estructura. Acá como ves ya de plano ves una suma. Con eso ya no se puede simplemente despejar. Ya tienes que emplear este método, factor integrante. Ahora, como te dije, el factor integrante no es de que ya lo obtienes y punto. Ahora lo que tienes que hacer es multiplicar a toda la ecuación diferencial por ese factor integrante. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Mira, paso a multiplicar. Poner acá. Voy a multiplicar el factor integrante por todo. Derivada de y en función de x más p de x por y igual a q en función de x. Si lo multiplico, obtendré esto. Mu de x por derivada de y más mu de x, p de x, y igual a mu de x por q de x. Ya, hasta ahora puede que tú no sepas qué es lo que está pasando, pero ¿recuerdas esto? Esto que era igual a esto de acá. Yo dije,
el producto del factor integrante por P de X es igual a la derivada de mu de X. Entonces, puedo reemplazar. ¿Y esto a qué se parece? ¿Te resulta familiar esto? Producto a la derivada Ujú. del producto. Claro, es la derivada de un producto de funciones. Ujú, Entonces, esto es igual a que a derivada de mu de X por Y en función de X. Y por el otro lado mantenemos mu de X por Q de X. Y ahora sí puedo hacer variables separables. ¿Por qué? Porque despejo todo el diferencial de X, lo paso por un lado, diferencial de mu de X por Y igual a mu de X por Q de X por diferencial de X. Y aquí simplemente paso a integrar. Integro, se va, y resulta que terminaré obteniendo esto de acá. El factor integrante por Y es igual a la integral de mu de X por Q de X por diferencial de X. Y así es como puedo al final terminar obteniendo mi función incógnita. Esto es, ¿qué te parece? Esa es la manera en cómo se termina resolviendo gracias al factor integrante. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Siempre, siempre que lo multiplique por el factor integrante me va a salir o sea, así como me salió una derivada conocida, que es la del producto, o sea, siempre me va a salir una derivada conocida. Claro, O, siempre te va a salir lo o que sea, es derivada de producto de funciones. siempre. Sí, esa es la idea del método. Ok, yep. Ok, entonces, ahora que ya hemos visto así de manera teórica, porque ahorita lo hemos hecho con pura letra, vamos a resolver un ejercicio. Ay, no se congeló la pantalla. A ver, ah, y a ver, solamente utilizar esto. Ya, vamos acá. Ejercicio. Creo que es el cuarto ejercicio o el quinto. No tengo claro cuál era, pero ya. Ejercicio. Ahí tenemos. Determinar la solución de esta ecuación. Nos piden resolver diferencial de y entre diferencial de x más 3y igual a x. ¿Cómo vamos a resolver esto? Primero, tenemos que saber, ¿está en su forma estándar? ¿Sí o no? ¿A qué, a qué te referías con forma estándar? Me refería de que Si el coeficiente, si su sí, sí. máximo orden tenía como coeficiente a uno. Ajá. Ya, sí, en este caso, sí. Entonces, ya, podemos de frente ir a hallar nuestro factor integrante. Factor integrante. Yo ya de llano no pregunté si es que acaso se podía resolver por variables separables porque creo que es visible de que no se puede resolver de esa manera. Solamente por eso. De lo contrario, si es que parece sospechoso, ya simplemente te preguntas primero, ¿se puede resolver por variables separables? Y si ves que no, simplemente pasas de frente. Forma estándar y de ahí factor integrante. Habíamos dicho, factor integrante mu de x será igual a e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Y acá vamos a identificar las partes. Acá tenemos que 3 es nuestro p de x y nuestro x aquí es nuestro q de x.
Siempre tener en cuenta eso. Entonces, nuestra integral sería así. E a la integral de 3 diferencial de x. Y la integral de cualquier constante, ¿cuál sería? En este caso de 3. En 3x. Claro. Entonces, conclusión, nuestro factor integrante será e a la 3x. Ya está. Ahora, siguiente paso. Como ya vimos, multiplicar por la EDO, ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Entonces, multiplicamos e a la 3x por diferencial derivada de y más 3y igual a x. Esa era nuestra ecuación diferencial y vamos allá. eh, ya e a la 3x diferencial de y más 3e a la 3x por y igual a x por e a la 3x. Si te das cuenta, tú sabes de que esto es la derivada de esto, ¿sí o no? Lo reconoces por regla de la Sí. cadena. Entonces acá estás viendo un producto de funciones, una derivada de producto de funciones, perdón. Entonces ya sabes cómo proceder. Diferencial de e a la 3x por y es igual a x por e a la 3x diferencial de x. Y procedes a integrar. Se va y se va. Y tenemos que e a la 3x por y es igual a la integral de x por e a la 3x diferencial de x. Y listo. Solamente acá lo que tienes que hacer es resolver esta integral, despejas este e a la 3x y ya tendrías tu función incógnita que es y. A ver, vamos a intentar resolver esta integral. ¿Recuerdas cómo resolver esto? Am, por la vaquita. Ya, integración por partes. Lo voy a poner acá, por partes. Ya, en este caso vamos a decir de que nuestro u va a ser esta acá y tanto el x como diferencial de x va a ser nuestro diferencial de v. A ver, vamos a intentar de esa forma. Y vamos a resolver con una vaca vestida de uniforme. Eso era. Vamos a reemplazar. U era 3 e a la 3x por v. Ah, ya, tenemos que resolver primero eso, ¿no? Teníamos por acá de que x diferencial de x es nuestro diferencial de v. Hacemos la integración, nos sale que x cuadrado medios es igual a v. Entonces reemplazamos e a la 3x por x cuadrado medios menos integral de v menos un medio cuadrado x al cuadrado diferencial de u 3 a la 3x. Creo que está feo, ¿no? Creo que es al revés. Debería ser al revés. Vamos a probar con la otra forma. A ver. Vamos a decir que esto último es la u y esto es nuestro v. Si es así, tenemos que e a la 3x ya es nuestro diferencial de v. Y si integramos, ¿cuánto saldría nuestro? A la 3x. Ah, Saldría no. A un la... tercio e a la Sí, sí. 3x. Sí, ¿no? Porque si lo derivamos de vuelta ya nos sale e a la 3x de frente. Claro. Eso sería. Entonces, vamos a reemplazar. Ah, no, acá tengo que aclarar esta cosita. Se va a mover porque como es diferencial de v, tengo que ponerlo acá. Así. Acá también me comí el diferencial de x. ¿Está? Y ahora sí estoy siendo completamente estricto, correcto con la teoría. Ya. Ahora, reemplazamos. U es nuestro x por v, un tercio por x por e a la 3x menos la integral v, un tercio e a la 3x por, ya, diferencial de u. Diferencial de u de x. Y ahora sí lo podemos resolver.
Creo que ahora sí está muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado vamos a bajar, va a salir un tercio de x por e a la 3x menos un tercio por un tercio de e a la 3x. Tendríamos que la integración es un tercio de x por e a la 3x menos un noveno de por e a la 3x. Esta es nuestra integral. Y eso lo vamos a reemplazar. ¿En dónde? Aquí. Voy a bajar esto de acá. Ya mejor uso la mano. E a la 3x por y es igual a ¿qué? A un tercio por x a la, por e a la 3x menos un noveno por e a la 3x. Y si despejo, ¿qué sale? Se va, se va, se va. Y nos queda que nuestra función incógnita es igual a un tercio de x menos un noveno. Esa es la respuesta de ese ejercicio. ¿Qué te parece? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Ah, sí, está claro, solo que lo estoy procesando. Claro, ¿no? Tal vez lo más complejo acá ha sido resolver el factor integrante, ¿no? O Claro, mejor dicho, pero resolver esa integración. ¿Sí, no? De todas maneras, creo que no vendría mal hacer un recordatorio de cómo realizar estas integraciones, ¿verdad? claro. No, pero en general, sí lo entendí. Ya, bien, porque ahora vamos a resolver otro. Creo que uno último para quedar más afianzado. Ok, Ya, ya. A ver, vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. En este caso, la ecuación va a ser esta. Derivada de y en función de x más 2y igual ahora ¿a qué? A coseno de x. Vamos a ver qué pasa. Ya. Lo primero, ¿se puede resolver por variables separables esto? no, ¿Está en su forma estándar? sí, está en orden uno y el coeficiente es uno. Ya, bien. Entonces, ya de frente, podemos determinar que vamos a utilizar factor integrante. A ver, díctame tú, ¿cómo era el factor integrante? Era e Ujú. elevado a la integral de px, que en este caso sería 2. Ya, por diferencial de x. Ya, bien. Vamos a hacer la señalización, ¿no? Teníamos que nuestro 2 era el p de x y este coseno de x ahora va a ser nuestro Es q de el x. q. Ah, Ya, perfecto. Entonces, tenemos que esta integral va a salir integral a la integral de 2 diferencial de x. Por lo tanto, a la 2x. Eso es lo que no va a salir. Ese es nuestro factor integrante. Ya. Multiplicamos por la EDO. Ya. Teníamos a la 2 por derivada de y más 2y igual coseno de x. Eso era lo que teníamos. Y vamos a ver nuevamente que hay un producto de funciones. Esa es la idea del método, por si acaso. No es de que casualmente siempre ocurra. Esa es la intención. Es ok, intencionado todo esto. A la 2x por coseno de x. Realizamos, vemos que hay un producto de funciones y realizamos nuestra transformación. Diferencial de e a la 2x por y igual a e a la 2x por coseno de x por diferencial de x. Integramos y nos sale esto.
Y ahora, nuevamente, ¿cómo resolvemos esto de acá? Am, la vaquita de nuevo. Claro, integración por partes. Adrede he puesto estos ejercicios para hacer ese repaso, porque, bueno, por sustitución creo que es mucho más fácil, lo vemos mucho más frecuentemente, pero por partes no lo vemos demasiado, entonces hay que practicarlo. A ver, ¿cómo podemos obtener aquí? Puedo decir de que este va a ser mi U, perdón, o como habíamos hecho arriba para hacer prácticamente lo mismo, creo. Espera, creo que hay como un método para, me acuerdo que era hilate, y, Claro, y late. eh, Y late indicaba más o perdón. menos el orden en el que tú ibas a elegir. Ujú. E era para exponencial, T era para trigonométrico, A era para expresión algebraica, L para logarítmica, e I, honestamente, ahorita mismo no recuerdo para qué era. Pero en este caso, teníamos un caso exponencial Inversos. y tenemos un caso trigonométrico. Entonces, ¿cuál es la Ujú. prioridad en este caso? La expone, no, espera, La exponencial, ¿no? la trigonométrica. Entonces, a ver, ¿cómo? Ya, la trigonométrica, claro, Pero, tenemos una trigonométrica y una exponencial. Para este caso, yo considero que primero vamos a necesitar la diferencial de v acá y por el otro lado nuestra u en el coseno de x. ¿Sí o no? Vamos a intentarlo. ajá, Ya. Recordemos siempre. A ver, lo voy a poner acá para que no se nos vaya tan lejos. Una vaca vestida de uniforme. Nuestra primera integración por partes. Ahí vamos a tener coseno de x por diferencial de v, por v, perdón, hacemos nuestro integral y todo y nos va a salir un medio por e a la 2x, ¿sí o no? Menos integral de un medio e a la 2x por diferencial de u. ¿Y nuestro diferencial de u qué es? Si tenemos que coseno de x es u, diferencial de u va a ser menos seno de x, diferencial de x. Aplicamos de frente, seno de x, diferencial de x. Estamos viendo de que vamos al parecer tener que realizar dos integraciones por partes. Un medio coseno de x e a la 2x más un medio integral de e a la 2x por seno de x diferencial de x. Me parece que acá vamos a tener que hacer nuevamente una integración por partes. Vamos a tomar de nuevo. Esto va a ser nuestro diferencial de v y esto va a ser nuestro u. Entonces, por un lado, seno de x es igual a u, discoseno de diferencial de x va a ser nuestro diferencial de u. Y el otro, e a la 2x por dx igual diferencial de v, integramos y va un medio de e a la 2x va a ser igual a v. Ya, ahí tenemos todos nuestros datos. Reemplazamos una vaca vestida de uniforme. La u seno de x por un medio e a la 2x menos integral de qué? De v. E a la 2x diferencial de u. Coseno de x diferencial de x. ah, pero Oye, qué ¿qué? grave. Lo estamos llevando siempre al revés. Ah, ya. Entonces es al revés. Capaz eso tengamos que hacer, ¿no? Sí, porque Ya, si no nos van a salir integrales infinitas. para siempre. No, eso no queremos. Vamos a hacer ese cambio acá. Vamos a la U. Esto lo extendemos, diferencial de V. Y todo esto ya, todo esto de aquí se va. Tenemos seno de X, diferencial de X. Lo integramos igual a V. ¿Eso a qué era?
menos coseno, me parece. Menos coseno igual a v. Y el otro, e a la 2x, era igual a nuestra u. Y esto si lo dividimos, e a la 2x diferencial de x, diferencial de u. Ya, ahí ya tenemos el cambio. Entonces, vamos a bajar esto también de acá. Y reemplazamos e a la 2x por menos e a la 2x por coseno de x. Ya está ahí todo bien. Menos la v, o bueno, más ahora por el producto coseno de x. ¿Cómo? A ver, no, sigue saliendo lo mismo. Ya, entonces entonces acá sí fue mi error. Teníamos que haberlo hecho desde el inicio, creo esto. O sea, desde acá. Pero iba a salir lo mismo. O sea, sale igual, creo. No creo. A ver, me parece que no. A ver, esto sería nuestra u, este sería nuestro diferencial de u. Si hacemos el cambio, ya está. Ahí tendríamos, por un lado, el coseno de x. Diferencial de x es igual al diferencial de v. Integramos, esto nos sale seno de x igual v. Y por el otro, u es igual a e a la 2x. Diferencial de u es 2e a la 2x por diferencial de x. Una vaca vestida de uniforme. Entonces reemplazamos. Nos sale primero e a la 2x por v, que es seno de x, menos la integral de v, integral de seno de x, por 2e a la 2x, diferencial de x. Y acá hacemos lo mismo. En vez de considerar a la exponencial la prioridad, vamos a considerar al seno la prioridad. Seno va a ser nuestro diferencial de v, esta va a ser nuestra u. E a la x se va a la u, 2e a la 2x diferencial. O al revés, ¿no? Sí, Sí. al revés creo, ¿no? Bueno, ya lo intentamos al revés. No, pero ya lo intentamos al revés antes. Va a salir lo mismo, va a salir ahora con coseno. Sí, a ver. Y por el otro teníamos seno, ya nos iba a salir menos coseno de x es igual a v. Reemplazábamos, era una vaca menos e a la 2 coseno de x vestida, de uniforme. No, no sale igual. Es al revés. Ya lo intentamos al revés. Es que me sorprende. A ver, Va a salir lo mismo. Sí, o sea, la primera vez que lo hicimos, intentamos por los dos, pero por eso pues. mm,
Está muy raro. A ver, déjame verlo. Yep. Todo el procedimiento anteriormente está bien. Eso sí, no hay duda. A ver. No, todo está bien. Ah, y una pregunta, por qué son integrales indefinidas? Porque no hay un límite. O sea, siempre cuando uno busca, uno siempre cuando quiere hacer así límites definidos, es porque tienes, digámosle, límites de integración. Eso Claro, es, no, no, o sea, pero tipo, aquí no es necesario, o sea, sé que estamos buscando la, ¿cómo se dice? La ecuación en sí, ajá, en este caso estamos buscando una ecuación ya general. pero aquí en este caso no importa la constante, porque cuando hacíamos el modelo de Malthus, colocábamos la constante, y en este caso me imagino que da igual, ¿no? Es que en este caso ya estamos buscando resolver la ecuación diferencial, pero no nos han dado valores iniciales, ni ningún tipo de dato. Entonces, cuando nos dan así, cuando no tenemos eso, estamos buscando ahorita mismo una ecuación diferencial general. Ya. Sí, en cambio en Malthus, de hecho, en Malthus cuando nosotros intentábamos hallar la función, podríamos haber puesto de frente los límites de integración refiriéndonos a los valores iniciales. O sea, si es que nos dan valores iniciales, podemos resolver eso, pero, ¿cómo se llama? Muchas veces es preferible tener la misma función tal cual. ¿Me entiendes? Porque cuando tú haces con factor de integración, de frente vas a obtener el valor numérico. Eso es lo que pasa con la integral definida. En cambio, cuando haces indefinido, ya hayas tu función con las constantes y todo, y de ahí ya recién puedes reemplazar. Es como que, digamos, te resulta mejor, porque ya tienes una función de la cual aferrarte. En cambio, si es que no lo haces, de frente a todo le pones límites de integración, puede resultar en que hagas ese mismo procedimiento una y otra vez, solamente cambiando los límites, y puede resultar incluso más largo. Mm, A ver, debe haber alguna forma, porque no se puede quedar así. A ver, coseno de x diferencial de x igual a 2x diferencial de x, sale v, integras, un medio a la 2x, v. Entonces, esto si lo ponemos de vuelta, es un medio de seno de x, a la 2x, menos vaca vestida de uniforme. No, es que es increíble. no te digo, te va a salir así infinitamente. Esto es lo que no me cuadra. Ya Am, mira, ¿sabes? Creo que mejor lo reviso porque esto de todas maneras tiene solución. Eso es lo que sí estoy claro, pero ahorita mismo no lo estamos viendo. ya. De todas formas, también ya son las 10. Pero voy a buscar. Sí, perdón. Ah, bueno, ¿verdad, no? Ya está casi el tiempo. Ya, entonces, mira, lo que hemos visto ahora, así ya, modelo de Malthus, modelo de enfriamiento de Newton, los nombres que no te engañen, modelo de Malthus crecimiento poblacional también es para decrecimiento, Ajá. enfriamiento de Newton también para calentamiento.
Diferencias, el calentamiento. ajá. En modelo de Malthus, la constante K puede ser positiva o negativa. En cambio, en En el enfriamiento de modelo de Newton, Malthus, ajá, modelo de Malthus, ajá, crecimiento, esto donde hemos pues visto bacterias, carbono 14. En cambio, en enfriamiento de Newton, siempre la constante K va a ser negativa, sea enfriamiento o sea calentamiento. Siempre va a ser negativo. ¿Qué otras cosas? En el caso de la modelo de Malthus, la población inicial o la cantidad inicial siempre va a ser ese valor, esa constante A, ¿no? Que habíamos mencionado. En cambio, en enfriamiento de Newton, no va a ser el valor inicial, sino va a ser la diferencia entre el valor inicial y la temperatura ambiente. Eso era la otra diferencia. Y bueno, principalmente eso, ¿no? Y la función final, que uno es solamente la función exponencial, mientras que el otro, o bien hay una suma adicional, ¿no? Que era la temperatura ambiental. Esas eran las principales diferencias respecto a Malthus y enfriamiento de Newton. Y ya, por último, ya vimos lo que era cómo resolver ecuaciones diferenciales con variables separables y también cómo resolver aquellas ecuaciones diferenciales que no se podía por ese método, o sea, ya tipo lineales de primer orden, utilizando ya lo que es el factor integrante. La intención del factor integrante era generar esta derivada de producto de funciones y de ahí realizar esa integración, que ya lo puedes hacer por sustitución, lo puedes hacer por partes, el método que sea más conveniente. Y así terminas hallando tu función incógnita. Esos son los métodos, por así decirlo, los más sencillos. Bueno, son los métodos para estas ecuaciones que son las más sencillas. Después ya vienen cosas más complejas. Ecuaciones diferenciales ya un poco más extensas o tal vez con diferentes características. Y eso sería todo. Voy a mandar el link de evaluación a más tardar sábado por la mañana. O bien, y también esta resolución de este ya, ejercicio también lo voy a pasar ahorita, en un rato, ¿ya? Eso es lo ok. que vamos a hacer. Ah, te iba a preguntar, este,